¿Cuántas veces terminas el día agotado sintiendo que tu propio negocio te está ganando la partida? Que no importa cuánto esfuerzo pongas, cuánto trabajes, siempre queda algo por resolver, un problema en el aire, las cosas incompletas y nunca es suficiente. Y es que nadie te lo dice, pero crear un negocio también se puede convertir en una trampa. Sí, exactamente como escuchás, una trampa. Una trampa que vos mismo creas y te haces esclavo de tu propio negocio cuando menos te lo esperás. Es irónico, ¿no? Empezamos un negocio buscando libertad y resulta que sin esperarlo acabas estando más atado que nunca. Estás cansado de sentir que si vos no estás en el negocio mismo se cae a pedazos. Te entendés a vos mismo como el pilar central y cualquier intento de soltar el control te genera pánico. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie te ha enseñado a delegar correctamente. Y porque hay una creencia instalada en la mente de un montón, te diría que la gran mayoría de emprendedores, de si no lo hago yo, las cosas no salen bien. Y lo peor es que vos sabés que tenés que delegar, pero no sabés por dónde empezar. ¿Dejo de hacer las ventas yo? ¿Dejo de atender el WhatsApp o de atender a mis propios clientes, los que me dan de comer? ¿Le doy las tareas que hago yo a otras personas desconocidas para que lo hagan por mí? ¿Confío en otras personas para que hagan el trabajo principal de mi negocio y lo sustenten en vez de hacerlo yo? Si te sentís identificado, quédate porque en este video te voy a dar el mapa completo que te hace falta. Vamos a ver las 5 etapas que todo dueño de negocio debe seguir para poder delegar correctamente un negocio y además en el orden correcto. Vamos a hablar de lo que nadie te cuenta. El dolor de soltar el control y el miedo a que otros lo hagan, pero no les salga como te sale a vos. Pero también te voy a contar el secreto para que ese miedo desaparezca, para que puedas convertir tu negocio en una máquina bien aceitada que funcione sin requerir de tu presencia. No es fácil, pero es posible. Y si lo haces bien, te prometo que vas a recuperar ese tiempo perdido, por supuesto, la tranquilidad y toda esa libertad que querés y que quisiste siempre desde que empezaste a emprender en tu negocio. Para los que recién llegan al canal, mi nombre es Nicolás Genesir, mi misión es ayudarte a que puedas tener un negocio delegado, profesional y que lo puedas liderar vos y que no te lidere él a vos. Evidentemente también soy emprendedor como vos, tengo mis negocios, tengo mis empresas y mi objetivo en la clase de hoy es que aprendas las 5 etapas que todo emprendedor debe seguir para poder delegar un negocio. ¿Quién carajo soy yo para poder decirte todo esto? Bueno, no te voy a pasar un reporte ni de mí ni de mi vida, pero aparte de haberlo hecho en mis negocios, además lo he hecho con decenas de emprendedores a los que hemos acompañado y acompañamos todos los días y todos los meses del año a poder profesionalizar su negocio y que deleguen la operación del mismo sin que el negocio se caiga a pedazos. Si te gusta este tipo de contenido y vos también sos emprendedor, suscríbete y bienvenido al canal. Sin más, vamos con la clase. La etapa número 1 es delegar la operación del negocio. La operación básica. Vamos a ir paso por paso. No quiero que acá te explote la cabeza porque si estás empezando en el mundo de la delegación y a dejar de ser autoempleado, esto te puede abrumar demasiado. Así que quiero que vayas paso por paso. Así que vamos a arrancar con lo primero, lo básico. Lo más fácil que haya en tu negocio, lo más repetitivo y aquellas cosas que, si bien son importantes, en tu vida, en tu trabajo, no generan un impacto verdaderamente grande y, por supuesto, tu negocio no va a crecer gracias a eso, sino que simplemente estas tareas hacen que se sustente el negocio. Estas tareas que deberías delegar al principio, cuando empieces a dar tareas a tu equipo o a otra gente que contrates, como te digo, son tareas repetitivas, cotidianas, que no requieren de habilidades o conocimiento muy específico. Te hablo de cosas como limpiar el local, como abrir y cerrarlo, el control básico del stock, cargar facturas o emitir facturas, cosas repetitivas, cotidianas, que vos ya estás harto de hacer, que te sacan tiempo de poder enfocarte en lo importante. ¿Cuál es el primer problema que a todo dueño de negocio le aparece con esta parte? Es creer que estas tareas no son lo suficientemente importantes como para no tenerlas bien ordenadas, explicadas y procedimentadas para poder delegarlas a tu equipo. Como son cositas, me las quedo yo.
y me cargo y me sobrecargo y me acaban consumiendo. Y ahí evidentemente es donde fallamos. Lo primero que tenés que hacer para liberarte es sacarte de encima aquellas cosas cotidianas, de bajo impacto, pero que evidentemente alguien las tiene que hacer. Lo que pasa que no deberías ser vos. Entonces, la primera pregunta que deberías hacer es ¿cómo lo hago bien? Lo primero es documentar el proceso. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? Y a partir de ahí lo estandarizamos. Tratamos de hacerlo lo más simple posible para que lo entienda un nene de 8 años y un señor de 85. Lo puedes hacer con checklists súper simples o con un paso a paso bien marcado para que cualquiera lo pueda entender. Después, capacita a tu equipo de forma práctica. Lo puedes hacer en vivo y en directo, lo puedes grabar en video o puedes mandarles directamente un documento con todo explicado. Acordate, no hace falta cosas súper locas. Ceñite a lo simple, a lo que funciona, a lo útil. ¿Cómo te sentirías vos más cómodo haciendo y recibiendo tus propios procesos? Pensarlo así y es muy fácil darle la vuelta después. Después, documenta todo eso de una forma fácil de consumir, fácil de ver. A nadie le gusta ver un texto así lleno de palabras que en la era de la desconexión y la desatención, evidentemente es súper importante hacerlo fácil y muy visual. Lo puedes hacer con fotos, con videos, con emojis. Hay un montón de formas. El error más común acá es que te creas que como vos lo sabes perfectamente y son muy obvias esas tareas, el resto también las debería saber hacer de antemano. Error. No dejes nada al aire. Sé objetivo y no supongas que el otro lo debe saber. El objetivo de esta etapa es evidentemente liberarte de tiempo con estas cargas repetitivas que tenés en el día a día, para poder dedicarte, por supuesto, en un futuro no tan lejano, en las cosas que importan de verdad. La etapa número 2 es la de delegar la atención al cliente y las ventas. Y sí, sé que es un tema delicado porque a muchos dueños de negocio les cuesta mucho soltar lo que tiene que ver con la atención al cliente, con la relación que nosotros tenemos con las personas que evidentemente nos van a dar el dinero y nos van a sustentar el negocio. ¿Sabes cuál es el error más común acá? Creer que nadie lo va a hacer como vos. Porque te voy a ser muy honesto, tenés toda la razón. Absolutamente nadie lo va a hacer como vos. Lo cual no quiere decir que ni lo vayan a hacer, pero la clave, por lo menos por ahora, no está en encontrar un clon tuyo que lo haga ni igual, ni siquiera te diría que mejor. Acá la clave es crear un sistema que funcione bien y que por supuesto refleje la esencia de nuestro negocio, la cultura, los valores y todo aquello que nosotros queremos transmitir. Que es un vendedor o una persona de atención al público excelente, genial, fantástico. Quiere decir que estamos haciendo nuestro proceso de selección de personal muy bien. Pero si no, que sean los procesos y los sistemas los que nos amparen a nosotros y los que sustenten verdaderamente nuestro negocio. Así que, vamos a ver cómo hacer esto de la mejor forma posible. En simples pasos. Yo acá te diría, lo primero, definí cómo querés que se haga esa conexión, esa comunicación con el cliente. ¿Cómo querés que hable esa persona con tu cliente? ¿En qué tono? ¿Con qué palabras? ¿Con qué gestos? ¿Cuáles son las palabras que debería decir? Segundo, entrená las habilidades blandas con tu equipo. Vos tenés que saber cuáles son esas habilidades blandas que debe tener la persona que va de atención al público. No te olvides que generar conexión es lo más importante. No se trata solamente de vender. Es mucho más que eso. Y tercero, protocolos clave. ¿Cómo vas a resolver una queja? ¿Cómo vas a actuar en caso de que un cliente esté enojado o quiera la devolución de un producto? Cuando ofrezcas promociones, ¿cómo van a ser esas promociones? ¿Cuáles son los límites que tienen o qué días puede ofrecerla? Si todo eso lo dejas en el aire, evidentemente va a ser un caos. Pero si todo eso está bien procedimentado, no tendría por qué haber error. Y si lo hay, te aseguro que vas a estar muchísimo más preparado y vas a poder estar más enfocado porque va a estar todo muchísimo mejor sustentado por tus procesos. Por supuesto que cuando delegas esa atención al cliente, las ventas, te puedes empezar a enfocar en otras cosas mucho más importantes, como por ejemplo la estrategia de tu negocio y el rumbo que va a seguir. Lo cual probablemente hoy no tengas ni un minuto en la semana.
Por un lado, porque no lo tenés físicamente y por el otro, que si lo tenés, no tenés cabeza para ello. La tercera etapa es la de delegar la producción o el servicio. Este, por supuesto, es el corazón de tu negocio y ya sé, cuesta soltarlo. Si hablamos de una hamburguesería, es el que está haciendo y cocinando las hamburguesas. Si hablamos de una barbería, es el que corta el pelo. Es el que ofrece el servicio. Si hablamos de un despacho de abogados, es evidentemente el abogado que presta el servicio al cliente. O si es una carnicería, es el carnicero que corta la carne. Se entiende, ¿no? Y entiendo el miedo. Si alguien la caga y lo hace mal, tu reputación se va al carajo. Ahora, de la misma forma que esto es súper importante, te pregunto yo a vos ahora, siendo tan importante, que te da tanto miedo que las cosas salgan mal y que te cuesta tanto de soltar, te pregunto, ¿tenés las cosas documentadas? ¿Hay un paso a paso concreto de cómo hacerlo? ¿Hay una estandarización de todo eso? ¿Hay unos criterios de calidad, cosas a evitar, errores por ahorrarnos? ¿Verdad que muy probablemente que me estás viendo no lo tengas armado? No te digo que lo tengas perfecto, entiendo que no lo tengas perfecto. Del 1 al 10, ¿qué tanto lo tenés? Según nuestros estudios, las personas que entran a nuestro programa están cerca del 1 al 10 en un 1 o un 2, lo cual no pasa nada porque entran y a los poquitos días, a las pocas semanas y en el primer mes empiezan a tenerlo súper, pero súper aceitado. Ahora, que me estás viendo vos, che, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo empezamos a trabajar verdaderamente bien? Ni siquiera te digo que entres al programa, olvídate de eso. Te lo estoy dando, te estoy diciendo qué es lo que tenés que hacer. Úsalo, úsalo a tu favor. Ok, ¿cómo nos aseguramos de que toda esta operación, que ya no es la cosa básica, ya no es lo simple, es más avanzado y tu negocio se sustenta gracias a este producto o este servicio? ¿Cómo garantizamos que esto salga bien en la gran mayoría de ocasiones? Te lo digo. Por supuesto, la primera, crear manuales de operación. Como te decía antes, en las cosas básicas vamos a hacerlo en esto. Y lo vamos a hacer de la mejor forma posible. Como te digo, que incluyan los estándares de calidad, los errores a evitar, las cosas pequeñas, esos detalles que vos has visto y que sabés por la experiencia que tenés. Mételo ahí. Establezcamos pruebas de calidad claras. Que haya alguien, puede ser vos o un supervisor, revisando desde atrás cómo está saliendo el producto o servicio. Y por supuesto, la formación continua de nuestro equipo. Nuestro equipo tiene que estar claro de cómo se hacen las cosas, pero además tenemos que mantenerlo informados de cómo mejorar, de cómo optimizar e incluso, si podés, hacerlos parte de ese mismo proceso. Si esta etapa falla, tu negocio no va a escalar. Pero si logras que esto funcione bien, evidentemente tu negocio va a subir para arriba como la espuma. Vas a poder multiplicar la producción y la productividad sin comprometer la calidad del producto o servicio. La cuarta etapa es delegar esa misma supervisión y el control de calidad. Acá es donde, si bien ya es una etapa avanzada, hay muchos dueños de negocio que llegan acá y como no pueden desarrollarlo bien, se acaban cayendo y frustrando mucho en ese mismo proceso. Han conseguido delegar tareas, pero después no consiguen delegar el control. Que ojo, si llegaste a esta etapa, te aseguro que tu vida es muchísimo más tranquila, muchísimo más agradable y no estás corriendo y atajando fuegos todo el tiempo. Pero si lo podemos delegar, incluso mejor, porque vamos a poder escalar mucho más sólidos, que al final probablemente es lo que te interesa. El encargado supervisor tiene que ser una persona con criterio, que sepa del negocio. No puede ser una persona elegida a dedo, sino que tiene que haber unos criterios de selección de esa persona, porque tiene que saber muy bien todo lo que sabes vos, e incluso muchas veces lo tiene que saber mejor. Y sobre todo, tiene que tener muy claro cuáles son los estándares de calidad, cuándo algo está bien hecho, mal hecho o más o menos. Y tenemos que darle la posibilidad de poder medir de la forma más correcta posible. Acuérdate que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por supuesto, hay que capacitarlo con liderazgo. Ya no es una persona que simplemente tengamos que contarle cómo se hacen las cosas, sino que tenemos que conseguir que esa persona también lidere, de cierta forma, a las personas que están operando el negocio. Además, lo ideal es que le demos una autonomía. Por más de que sea controlada, tiene que tener un cierto criterio para decidir y tiene que tomar decisiones. Por supuesto que vos vas a tener que limitar esa autonomía, tanto en los mínimos como en los máximos, para que esa persona siga unos ciertos estándares y criterios en base a lo que vos considerás correcto. Y por supuesto, vos encargarte de medir continuamente su rendimiento. En esa etapa, vos ya no te centrás en
la operación, sino que te centras en cada persona que supervisa el negocio y lo ayudas a él o ella para que pueda desempeñar mejor su trabajo. Al final, ahora tu trabajo es la estrategia y el control de los supervisores. Ayudar, poder optimizar el trabajo de ellos y poder mejorar su trabajo es ahora tu trabajo, es tu responsabilidad, lo cual está muy bueno, es un trabajo súper lindo, súper entretenido, que requiere de mucha creatividad, pero vos recordá que por haber llegado hasta ese punto, vos ya tenés tiempo, lo cual es un avance gigante. Y por último, en la quinta etapa hay una parte de delegación que te diría que ya no es obligatoria como tal para que todo esto de lo que hablamos se cumpla, y es una parte en la que va a ser muy personal. Yo te diría que todas las anteriores que vimos, lo ideal es que las puedas llegar a cumplir, porque si no vas a sentir que nunca sos útil del todo para el negocio en base a lo que vos querés y podés aportar. Pero sí que es verdad que yo la etapa 5 no se la recomiendo a aquellos emprendedores que tengan un negocio o que quieran construir una empresa grande. Por lo menos no para el corto o medio plazo. Esto se podría delegar en el largo plazo, en el caso de que vos simplemente lo desees por cuestiones ya tuyas personales, que es la delegación de la dirección estratégica. ¿Qué pasa? Si vos sos un emprendedor, como yo, por ejemplo, que estoy creando ahora mismo una empresa con una estructura muy grande que me requiere de tiempo, de cabeza, de creatividad y que además, sobre todo, la estoy proyectando para 5, 10 o incluso 15 años, no voy a delegar la visión, la estrategia de cómo vamos a crecer el negocio porque simplemente lo quiero hacer yo. Ese es el trabajo que yo quiero tener en mi negocio y es el rol que quiero asumir. El de director y el de crecer y escalador del negocio. Entonces, si vos sos una persona que simplemente quiere delegarlo, no querés una empresa gigantesca, sino que quiere crear, delegar y contratar después a un director ejecutivo, es totalmente válido. Para la gran mayoría, ese es el paso final para salirse del negocio. Para mí es el paso final al que quiero llegar yo siempre en todo negocio. En el caso de que quiera salirme por lo que sea, bueno, ese paso lo voy a delegar. Evidentemente, eso te saca afuera del negocio, te permite no tener ni que ir al negocio, pero ya, como te digo, es otra etapa. Y sobre todo, la persona a la que le delegás eso, por supuesto que ya es una especie de clon tuyo, es una persona de máxima confianza, es una persona en la que podés compartir una visión, es la que tiene que tener las habilidades, los conocimientos y la conciencia de lo que está haciendo, del rol que está asumiendo. Y por supuesto que no se encuentra en todas las esquinas. Es una persona que te va a costar meses o incluso años en poder encontrar, ya que no hay muchas de esas personas. Es un talento que vas a tener que buscar, que vas a tener que nutrir, formar y acompañar hasta poder delegarle algo como la estrategia, el camino, el crecimiento de tu negocio. ¿Qué es lo que sí que te va a permitir, sin duda, poder delegar toda esta parte? Por supuesto, algo que a mí me encanta y que soy súper fan, es la idea de convertirte después en un emprendedor serial. O sea, si yo me puedo salir de un negocio porque funciona solo, es poder ir a crear otros negocios. Sabiendo que acá, en este punto que ya creé, que ya delegué, va a seguir su curso no solamente operándose correctamente, sino también enfocado en una visión, en un crecimiento y en una escalabilidad. ¿Por qué? Porque no me sirve que esto simplemente funcione. Yo quiero que funcione y que crezca. Entonces yo, una vez que lo tengo hecho y aceitado y funcionando y procedimentado y profesionalizado, acá yo me puedo ir tranquilo a ver otros negocios, otro tipo de inversiones y a jugar con otras cosas. Pero, como te digo, ya extremadamente tranquilo de que las cosas en ese otro negocio están pasando correctamente. Como te dije a lo largo del video, este no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero sí que es un camino posible. Acá la cuestión es que vos tengas el compromiso real, sincero, de que lo querés lograr, de que no te querés quedar siendo autoempleado, lo cual no está mal.
es para gente que quiere seguir siendo autoempleado. Ahora, si vos no querés seguir siendo, tenés que tomar una decisión. Tenés que ir por el camino de delegar. Pero antes de simplemente delegar, tenés que crear un negocio delegable. Si no tenés un negocio delegable, no tenés un carajo para delegar. Así que enfócate en estas 5 etapas, anda paso a paso, encontrá siempre tu camino, busca siempre la claridad y sobre todo, enfócate. Si no te enfocas, te aseguro que no vas a llegar a ningún lugar. El foco y la claridad acá son esenciales. Y por supuesto, si no lo querés hacer vos solo, en la descripción te dejo más información a nuestro programa y a que te contemos cómo te podemos ayudar a llegar no solamente más rápido, sino mejor, más sólido y de una forma en donde te sientas acompañado. Sin más, te veo en la próxima y te mando un abrazo muy grande. Chao, chao.